Todos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es el tuyo? En este podcast exploramos los superpoderes de empresarios, emprendedores y líderes con trayectorias increíbles en el mundo de los negocios. Con ellos vamos a inspirarte a descubrir y liberar tus superpoderes para potenciar tu carrera, tu negocio y tu vida. Somos Fer, Ale y Fresa. Y esto es Superpowers by 3. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Superpowers by 3. Hoy día estoy súper orgullosa porque tenemos un invitado muy especial para mí, que es mi papá, Fernando Valdés. Lo tenemos aquí para hablarnos de la tecnología en el sector construcción y la transformación cultural que tuvieron que hacer en la empresa para lograr llegar a ese punto. Hola, Pa, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes, chicas? Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar acá. De verdad que yo, escuchando a Fer hablar del papá, decía, tenemos que tenerlo de invitado. Es un caso súper inspiracional, así que gracias por venir. Un gusto. Comenzando desde el principio, cuéntanos un poco qué estudiaste y qué querías hacer cuando eras niño. Bueno, yo estudié ingeniería industrial. Y ingeniería industrial, bueno, mi papá era ingeniero y en la casa como que había que ser ingeniero o ingeniero. No había muchas opciones, ¿no? Mi hermano mayor también es ingeniero, él se especializó en inteligencia artificial del momento, estamos hablando hace más de 30, 40 años. Y yo estudié ingeniería industrial y creo que nunca pensé en estudiar otra cosa. Tenía, por ejemplo, mi tío era abogado, pero no nos atraía. Yo era bueno en números y bueno, entré a estudiar ingeniería industrial, me gradué. Y escogí ingeniería industrial porque era una carrera que era de ingeniero, pero también te permitía ser administrador y gerenciar, ¿no? Entonces fue por esa ruta que me decidí, ¿no? ¿Cómo llegas a COSAPI? Si quieres empecemos, sobre todo yo también como extranjera. ¿Qué es COSAPI? Bueno, COSAPI es una empresa constructora, yo diría que es una de las 2 empresas líderes del Perú, que ya este año está cumpliendo 60 años de fundada. ¿No? Un poco más todavía. COSAPI empezó con 2 socios, que era el ingeniero Pías y el ingeniero Valdés. El ingeniero Valdés era mi padre, que decidieron hacer, empresa en el Perú en el negocio de la construcción y la ingeniería. Iniciaron empezando haciendo negocios en el sector de pesquería y después entraron a hacer lo que es construcción de líneas de transmisión pequeñas. Tuvieron éxito con la empresa Milpo, con la cual hicieron una primera línea de transmisión, después hicieron una segunda y una tercera, y en un momento determinado se dio la oportunidad de hacer líneas de transmisión de mayor tamaño, y para eso necesitaban un socio que le dé experiencia y le dé las capacidades. En la construcción las empresas se consorcian mucho para poder enfrentar proyectos. Entonces tenías una empresa peruana que había hecho líneas de transmisión que era pequeña y buscaron un socio para poder entrar en unos negocios más grandes, líneas de 220 kilovoltios, y ahí se asociaron con una empresa argentina que se llamaba SADE. Ganaron el proyecto, de ahí ganaron un segundo proyecto como consorcio, el consorcio SADE Pivasa. Pivasa es Pías y Valdés S.A., SADE es esta compañía. Y al cabo de, no me acuerdo si son 3 o 4 proyectos, decidieron hacer una compañía, ya no un consorcio que se unía para hacer proyectos. Y de ahí sale el nombre COSAPI, que es Consorcio SADE Pivasa, COSAPI. Es ¿no? Y bueno, esta empresa se creó y tuvieron mucho éxito, primero con la línea de transmisión, después hicieron montajes electromecánicos grandes. Y la empresa siguió creciendo en los 70s y en los 80s y después pasamos también a hacer movimientos de tierras, edificaciones y pasamos de ser un contratista especializado, primero en línea de transmisión y después en montajes electromecánicos, a ser un contratista general, ¿no? Y hemos sido contratista general por mucho tiempo. Después en el año 2014 y 13 entramos al negocio inmobiliario, creamos COSAPI Inmobiliaria. De ahí creamos COSAPI Minería y hemos estado haciendo contratos con Shogun para lo que es la explotación y acarreo de lo que es la mina, el material de la mina. Ahí tenemos grandes equipos, camiones de 150 toneladas trabajando. Y finalmente entramos a COSAPI Concesiones y ganamos la concesión del Metro de Lima. Ganamos también en su momento la concesión de la irrigación de Majes-Iguas. Majes-Iguas se vendió en su momento y en el Metro de Lima seguimos trabajando ahora, ¿no? Y COSAPI, bueno, hoy día sigue siendo un contratista general y hemos evolucionado, fuertemente ahora llevados por las nuevas tecnologías que es para llevar a la construcción, ¿no?
Y ahora, yo obviamente conozco mucho de la historia, pero la razón por la que te invitamos y lo que tanto le cuento a las chicas es que COSAPI empezó, sí, siendo un contratista, y en la casa siempre se habló de tecnología, pero llegó a estar muy especializado, y creo que eso era la característica, ¿no? Porque estaban especializados en proyectos altamente complejos. Entonces, cuéntanos un poco de cómo llegaron a ese nivel de especialización y qué cosas hicieron, ¿no? para llevar a COSAPI a ese nivel. Bueno, empezamos desde pequeños a hacer proyectos complejos. Una línea de transmisión es un proyecto complejo. Una línea de transmisión en el Perú, y las que se ha construido, y COSAPI ha construido muchísimas, son líneas de transmisión que atraviesan los Andes. Y construir en los Andes es complejo. Entonces tienes que tener equipos integrados, tienes que tener gente realmente con una capacidad de sacrificio muy grande. Cuando tú tienes que atravesar los Andes, pasas de 0 metros a 4.000, y las torres de la línea de transmisión, que normalmente se colocan cada 300 o 400 metros dependiendo de el terreno, se colocan en los cerros. Tú tienes que llegar a la punta del cerro para colocar esa línea de transmisión. Normalmente en el Perú o en el pasado, para llegar ahí con el material de construcción y llevando las torres, había que ir con mulas y con gente cargando las cosas, ¿no? Era complejo. Entonces, a manejar esa logística era complicada. Teníamos nuestros socios SADE que nos ayudaba, y con el tiempo nosotros aprendimos de eso. De ahí pasamos a hacer montajes electromecánicos. También el montaje electromecánico es un proceso complejo de construcción. O sea, cuando uno quiere hacer una planta, por ejemplo, minera o una planta cementera, el know-how del ingeniero que hace eso es muy alto. Entonces nosotros empezamos haciendo eso. Y de ahí, bueno, hemos hecho edificaciones sencillas, edificios que desde el punto de vista de complejidad no son tan grandes. Hemos hecho muchos hospitales donde hay una complejidad porque hay muchos sistemas que se cruzan. Hemos hecho carreteras, hemos hecho el Metro de Lima hoy día, que también es un proyecto complejo, ¿no? Entonces, siempre hemos atacado complejidades. No somos una empresa que haga proyectos sencillos. Para proyectos sencillos no nos contratan porque somos muy caros, porque nuestra gente es una gente que tiene mucho know-how, es una gente que es cara de por sí. Entonces, nosotros decimos que lo que nosotros vendemos son organigramas de gente. O sea, una obra de construcción, cuando tú te compras una camisa, estás comprando algo que te cuesta, no sé, 100 soles, en el mejor de los casos 200, 300, no estás decidiendo la inversión de tu vida. Pero cuando haces una planta cementera, una planta industrial, una planta minera, un edificio grande, estás haciendo una inversión muy grande, y por lo tanto el cliente es un cliente que es muy, que piensa mucho. No es emotivo, es más bien numérico. ¿Ya? Y ahí es donde podemos nosotros ofrecer, decimos, nosotros vendemos esta gente que es la que te puede resolver tu problema. Entonces siempre hemos atacado proyectos complejos porque nacimos haciendo proyectos complejos, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, estamos haciendo la clínica de RIMAC en San Borja. Es un proyecto muy grande, $120 millones, y es con todas las especialidades que tienes que tener para tener una clínica de primer nivel, ¿no? Entonces eso es lo que es COSAPI, ¿no? Algo que escucho que me gusta mucho es que en COSAPI el principal recurso es su gente, ¿no? Y es algo que nosotras hablamos mucho de la importancia de reconocer a las personas como el principal recurso de una empresa. Entonces, mi pregunta es, ¿siempre fue así o en qué momento es que COSAPI decide hacer a migrar, a concentrarse en tener a las mejores personas, conociendo la inversión que es eso, ¿no? Pero ¿en qué momento decían que esa es su ventaja competitiva? Bueno, yo te digo, desde que yo entré a COSAPI en el año 90 y desde que he escuchado COSAPI, siempre la gente era lo número uno. O sea, hay que tomar en cuenta que cuando uno trabaja en una planta industrial normal, ¿ya? Los procesos son muy repetitivos. ¿Okay? Entonces yo puedo cambiar a los obreros, puedo cambiar a los gerentes, y la máquina está ahí, se repite, y el control del costo lo tienes, pero al detalle. Si yo le pregunto a alguien que hace polos, ¿cuánto le cuesta el polo? Él me da el costo del polo al centavo y no se va a equivocar. Cuando tú estás en el proceso de construcción, el proceso no está en una fábrica, está en un punto donde de repente antes no se ha construido nada. Una mina, por ejemplo. Una mina como Antamina, Constancia, Cerro Verde. Cuando iniciaron no había nada ahí.
y había que llevar todo. Y había que construir todo. Había que llevar un campamento para que la gente viva. Había que ver cómo se trata el agua y el desagüe de ese campamento. Había que llevar la cocina. Cuando yo empecé en la primera obra que estaba en una línea de transmisión, la cocina la llevaba la gente de COSAPI. En ese momento no habían estos Sodexo que te llevan la comida. ¿Por qué? Porque la comida era la clave para que la gente esté contenta. ¿Okay? Tú no le puedes dar mala comida al obrero después de haber trabajado 8 horas en una línea de transmisión en el cerro. Tenían que estar bien alimentados y la gente tenía que estar contenta. Entonces, la gente en general teníamos que tenerla contenta. Ahora, cuando tú trabajas en una obra que está en las afueras, que es lo que nosotros construíamos bastante, tú le tienes que dar mucho poder al gerente del proyecto. Tú lo tienes que empoderar para que haga todo. Él tiene que ser como el gerente general de una empresa. Ya, en el Perú, empresas que facturan encima de 30, 40 millones de dólares no son tantas. Nuestros proyectos son de 40 a 50 millones de dólares. ¿Okay? Entonces, un proyecto de la clínica es 120 millones de dólares. El proyecto de Cerro Verde eran 160. Constancia, 180, 120. Entonces, ese hombre que te maneje el proyecto tiene que tener empoderamiento. Tiene que tener soporte muy grande de la organización. La organización lo tiene que mirar a los ojos y preguntarle qué es lo que necesita para él poder cumplir con su reto. Ya es suficiente reto tener que procesar la construcción en el sitio. Hay que ayudarlo a que la logística, las cosas, la gente le llegue para que él piense en construir. Entonces tienes que tener realmente un grupo muy empoderado y tienes que tener gente muy capaz. Entonces para eso tienes que tener la mejor gente. Y te digo, yo desde los años 70, cuando era chico, siempre escuchaba, oye, la gente es lo primero. Siempre se hablaba del hombre y la mujer de COSAPI. ¿Ya? Era el elemento clave. Si tú no tienes ese elemento en el mundo de la construcción, de esta construcción compleja en sitios alejados, no vas a hacer el proyecto. Pensando un poco en estos proyectos que están en el medio de la selva, ¿no? O sea, dinos dónde, pon el punto en el mapa y ahí van a estar. ¿Qué tan difícil era mantener esa camiseta COSAPI? Porque tenían muchos proyectos, ¿no? La gente estaba muy dispersa por el Perú y había que mantener a esa gente conectado igual con la empresa, y sobre todo pensando que, claro, a nivel administrativo, no sé cuántas personas eran, pero obreros, estamos hablando de miles. 5.000, hemos tenido 6.000 en un momento determinado, ¿no? A ver, mira, las cosas antes como que eran, yo diría, más difíciles para la gente, más fáciles para las empresas, porque en los años 70 y 80 no había mucho trabajo en el Perú. Entonces, mi generación es la generación de profesionales y obreros que tomaban un puesto de trabajo y se abrazaba al puesto de trabajo y no lo soltaba. Okay, hoy día los chicos saltan de puesto de trabajo, ¿no? Oye, no, me dan una oportunidad más, me pagan un poquito más allá y van saltando. La forma de desarrollarse hoy día es saltar de diferentes puestos de trabajo y se van desarrollando. En mi época no era así. En mi época tú entrabas a trabajar a un sitio y era como que hacías línea de carrera, ¿no? Entonces, y había una camiseta claramente establecida. Hoy día es diferente, hoy día es más difícil mantener a la gente. Cuando yo entré a trabajar a COSAPI, mi primer proyecto, para que tengan una idea, era 55 días en la obra y 5 en tu casa. Esa era la forma como trabajaba. Yo estaba casado, teníamos 6 meses de casados con mi esposa, y yo me iba 55 días a las obras y regresaba 5 a Lima, de los cuales 2 días eran sábado y domingo. Ese era el sacrificio que había que hacer y esa era la forma de trabajar. Hoy día en construcción hacen, creo que son 14x7 y en minería hacen 4x3, o sea, es bastante más fácil, claro. Si hoy día no le das esa facilidad a la gente de que el periodo sea más corto, la gente renuncia. Es difícil mantener gente en el sector construcción por ese sacrificio de tener que irte 15 días y regresar y ver 7 días a tu familia. Imagínate un ingeniero joven con hijos que ve a sus hijos solamente 7 días ¿no? O 10 días al mes. Entonces es duro. Es un negocio así. Por lo tanto, hay que tener a la gente contenta, ¿no? Ahora, lo otro es que en su momento y hasta ahora, la gente, cuando tú haces una lata de Coca-Cola, no eres orgulloso de la lata de Coca-Cola, eres orgulloso de pertenecer a Coca-Cola, ¿no? Cuando tú haces una obra de construcción, tú dices, oye, ese edificio lo hice yo.
O sea, cuando la gente, por ejemplo, hicimos el Banco de la Nación, ¿no? La gente pasa y dice, ese edificio lo hice yo. La Videna, que la construimos nosotros a tiempo récord, oye, eso lo hizo yo, ¿no? Esa línea de transmisión. Entonces, la gente se siente orgullosa de haber pertenecido a un equipo que ha desarrollado una infraestructura que es vital para el país. Entonces, eso ayuda. Entonces, cuando tú construyes esas cosas complejas, aparte enfrentas a los ingenieros a hacer cosas que de seguro de chicos y cuando estudiaban ingeniería no se habían imaginado que iban a hacer. Entonces, eso es importante. O sea, es diferente tener un ingeniero civil que ha hecho el edificio del Banco de la Nación a ser un ingeniero civil que hizo 4 casitas. ¿No? El reto es diferente. Entonces, eso también hace que la gente quiera mantenerse en la empresa, ¿no? Pero cada día es más difícil. Estabas mencionando de un proyecto de Videna que le hicieron en tiempo récord. ¿Qué implicó, qué significa haber hecho un proyecto en tiempo récord? Yeah. Mira, nosotros hemos hecho varios proyectos que se han tenido que construir en plazos muy ajustados. Banco de la Nación y la Videna. Ya, cosas que la gente creía que no se podían construir en el plazo que nos habían dado. Y bueno, el equipo de gente que teníamos era de primer nivel, número 1. Y segundo, usamos tecnologías que en el sector construcción no se utilizaban en su momento. Hoy día ya se usan. Estamos hablando de cosas de hace 5 años y 8 o 9 años. Por ejemplo, en el Banco de la Nación había construido un edificio de 30 pisos. Era un reto porque venía la Junta de Gobernadores al Perú y el Estado decidió la construcción ya faltando, creo que eran 18 meses para la Junta de Gobernadores. Y hacer un edificio de 30 pisos totalmente amoblado con sistemas era un reto de construcción. Entonces, en ese caso, nos asociamos con una empresa francesa, se llama Bouygues, y ellos nos trajeron un sistema constructivo que era una cosa diferente en el Perú, en el cual el núcleo del edificio, que es el núcleo de ascensores, se iba construyendo primero y después lo que era el resto del área de construcción de donde se iban a hacer las oficinas se construían después. Este núcleo de construcción tenía un sistema de autotrepante de encofrado. El encofrado es la estructura que le da forma al concreto. Si quieres hacer una columna cuadrada, tienes que poner un encofrado cuadrado. ¿Ya? Circular o un encofrado circular. Este encofrado que nosotros tenemos en lo que era el núcleo de sensores, era un encofrado que se armaba y desarmaba con mucha facilidad y con unas gatas se levantaba. Y después ahí se atracaba y eso hacía que el núcleo vaya acelerado antes de construir ya el área de donde se iba a hacer las oficinas. Entonces, digamos, pudimos, normalmente tú haces piso por piso completo. Nosotros pudimos separar lo que era el núcleo de sensores, que es más complejo, del resto. Ese es lo número 1. Entonces tuvimos un sistema constructivo que no se utilizaba en el Perú. Pero el número 2 ahí es tecnología, digamos, constructiva. El número 2 es que utilizamos un sistema BIM. BIM se llama el Building Information Modeling, que es hacer un modelo tridimensional de lo que se va a construir. Pero este modelo tridimensional que lo haces en la computadora no solamente dibuja, sino que en el dibujo tú puedes identificar los materiales que hay y en el dibujo tú puedes identificar los problemas que se van a dar en la construcción. Cuando uno construye, normalmente le dan planos, cada especialidad de ingeniería le dan planos a un constructor y a la hora que empiezas a construir te encuentras con que todo está mezclado y tú tienes que parar la construcción para preguntar. Le preguntas al cliente, tú me has dado este plano de aire acondicionado que choca con el de electricidad o choca con el otro. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Porque yo tengo que construir lo que dice el plano. Y si el plano no cuadra, yo no puedo tomar una decisión. El cliente es parte de la decisión. Entonces, eso hace que normalmente los proyectos se atrasen. En este sistema BIM, lo que nosotros hicimos fue primero diseñar todo en 3 dimensiones y después reunimos a los ingenieros para decirle, oye, mira, en esto que han diseñado ustedes, todos los ingenieros, nos encontramos con un montón de problemas, que todo se cruza y vamos a tener que hacer la limpieza de esos cruces y reparar ese diseño, pero en el modelo. Entonces eso es un gemelo digital. Tú tratas de construir en el mundo digital, en la computadora, lo que vas a construir en la realidad. Entonces, si en la realidad tú cuando tienes el plano y te encuentras con el problema, ya con la obra construida empiezas a solucionar, lo que dijimos, no, vamos a solucionarlo en el modelo tridimensional.
hicimos un plano que era el plano que ya no tenía ninguna interferencia. Y ese plano es el que se tenía que construir. Entonces hicimos el concreto muy rápido y después, a la hora de poner todos los sistemas, aire acondicionado, sistema contra incendio, agua, desagüe, electricidad, todos esos sistemas estaban definidos nivel por nivel. Por ejemplo, el primero va, por decirte algo, el agua. Segundo va el aire acondicionado. Tercero va porque tú tienes que estar en diferentes niveles para que no se crucen. ¿Ya? Y eso se hacía exactamente como estaba en el plan. Y la verdad es que eso ayudó a que todo vaya más rápido porque ya en la obra no había que hacer preguntas, simplemente se construía. La Videna, 4 años después, nosotros habíamos desarrollado más todo este tema de lo que era, la parte de BIM, sesiones ICE, VDC se llama el Virtual Design and Construction, y en la Videna trabajamos con una compañía que estaba en Londres, que hacía diseño, nosotros hacíamos otra parte de diseño aquí en el Perú, y ahí toda la comunicación era con un sistema de Autodesk, ¿ya? Y nosotros, por ejemplo, el diseñador en Londres diseñaba, entregaba sus proyectos, no sé, a las 7 de la noche hora de ellos. Para nosotros eran no sé cuántas horas más tarde acá en el Perú. Nuestra gente lo recibía temprano, cuando esta gente estaba durmiendo, trabajaban de día y a una cierta hora lo levantaban a la nube nuevamente y los ingleses se despertaban y tenían la respuesta a varias de las cosas. Entonces, se pudo hacer ese proyecto, había que hacer la ingeniería y la construcción en un plazo muy corto. Entonces, utilizar esta herramienta de poder poner todo en la nube, tener un modelo tridimensional en la nube, que lo podía ver cualquier persona y todos podían responder. Cuando había problemas entre las diferentes especialidades, se respondía en este sistema en la nube. Entonces, tenías un modelo BIM en la nube que era una maravilla, teníamos un sistema de comunicación con el cliente y con los diferentes contratistas, todo en la nube. Entonces, eso hizo que la construcción o el diseño sea mucho más rápido y a la hora de hacer la construcción se empezó a decidir, oye, ¿cómo hacemos que la construcción sea más rápida? Teníamos, por ejemplo, el tema para informar fotos en la obra, teníamos unas cámaras digitales 360, no sé si han visto esas fotos que tú ves la totalidad. Bueno, entonces teníamos fotos 360 y tú podías entrar desde cualquier parte del mundo a ver cómo estaba la foto tridimensional. A la hora de hacer el reporte de calidad, tenía los puntos del reporte de calidad con fotos y estaba en la nube también en un documento. El avance del día estaba en el modelo tridimensional. Si ustedes han ido a la Videna, para nosotros es un orgullo lo que se construyó, ¿no? Nosotros, por ejemplo, esa tecnología la utilizamos antes. Nosotros tenemos un cliente muy importante que se llama la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que son los mormones. A ellos les construimos templos en el Perú y fuera del Perú, en Chile, en varios sitios, ¿no? Y en un momento determinado, ellos están en Salt Lake City y nosotros construimos acá, tienen ellos una supervisión con gente de la iglesia, pero dijimos, ¿cómo hacemos para que la gente que está allá pueda ver su proyecto? Y yo me había comprado para jugar una cámara digital 360 y me la llevé a la obra y dije, oye, tomen fotos y envíenselas pues al cliente, ¿no? Y el cliente le gustó porque podía ver con esta foto 360. Y lo bueno de la foto 360 es que, claro, si yo quiero engañar a alguien, ya por ejemplo ahorita tomamos una foto de ustedes tres, está todo ordenadito, pero por acá atrás no está tan ordenado. ¿Ok? Ampay. Entonces, cuando tomo la foto 360, no hay forma de esconder nada. Entonces, la foto 360 es una transparencia al cliente de, ¿quieres ver cuál es el avance? Te mando mi foto 360 y tú puedes ver lo que sea. ¿Ya? Entonces eso ayuda a tener una mejor también relación con el cliente y el cliente puede desde su oficina en Salt Lake City ver el avance de su obra. Entonces, eso, por ejemplo, es una facilidad de comunicación y de transparencia. Y que les da una ventaja. O sea, yo escucho mucho lo impresionante que es los avances de tecnología que han tenido. Me parece increíble los proyectos que han logrado. Y creo que la COSAPI tiene un foco muy fuerte en su gente, pero también en la tecnología, y siempre se ha mantenido a la vanguardia en el sector de construcción. ¿Cuál es la estrategia principal o qué es lo que les ha permitido mantenerse tan a la vanguardia en tecnología, una tarea tan difícil? Sí, mira, el sector construcción estadísticamente es el sector que menos tecnología se aplica en los procesos constructivos.
¿ya? Por las complejidades que les he comentado. O sea, hay que construir algo, no tengo una fábrica, no puedo yo repetir, no puedo tener una grúa o un elemento que me ayude a hacer las cosas no manuales. Entonces, siempre ha tenido un retraso respecto a la industria. Si tú ves, en la industria de la fabricación de automóviles, han pasado, creo que de gastar 300 o 400 horas hombre para hacer un vehículo en los años, creo que 30, hoy día hacen con 12 horas hombre un vehículo. Y atrás de eso hay miles de robots y miles de cosas que han hecho que eso se pueda suceder. En la construcción no puede hacer eso. Recién va a llegar. O sea, vehículos autónomos, cargadores frontales que trabajen solos, tractores que trabajen solos, robots que entren a hacer cosas en la obra, eso recién está probándose. Impresoras 3D para hacer casas, recién se está probando. Entonces estamos realmente tarde. Ahora, ¿cómo ha hecho COSAPI? En COSAPI, mira, la apuesta por la innovación, ¿ya? Y la tecnología es desde que yo me acuerdo. Mi papá realmente era un loco de tecnología. Él, digamos, él ha fallecido 91 años. Cuando tenía 89, pedía que le den el último teléfono porque quería tener la última tecnología en la mano. La primera calculadora HP programable en mi casa la tenía yo. En el año 81 se compró una computadora Radio Shack color 64K. Imagínense, 64K. Pero y tú te conectabas al televisor de la casa y ahí yo aprendí a hacer BASIC. ¿Ya? Y me acuerdo que mi primer programa era un programa para hacer carrera de caballos usando una variable random. En el año 87, 88, COSAPI tenía un correo electrónico. Nadie sabía lo que era el correo electrónico, ¿ya? Y tenía un software que se llamaba El Coordinador, que era desarrollado por un chileno que estaba en Estados Unidos. Entonces yo me fui a hacer la maestría y trabajé en una empresa que tenía COSAPI allá, hacía unas prácticas y nos comunicábamos por correo electrónico. Claro, era un correo electrónico bien sencillo, puro texto, no le podías cargar un archivo, porque esa comunicación era por teléfono usando un módem que usaba 14 bauts, creo que es de velocidad, o sea, era muy lento. Pero fíjense, de avanzada. Entonces en la compañía pusieron correo electrónico. Después compraron computadoras, COSAPI fundó COSAPI Data y empezó a representar a IBM y vendió computadoras, IBM, las PCs. Y después pusimos en el año 90 AutoCAD para poder diseñar en vez de usar dibujantes. De chico, en la oficina de ingeniería de Piazza y Valdés Ingenieros, habían, no sé, pues unos 40 de dibujantes, todos con tablero. El típico, ustedes no conocen lo que es un tablero de dibujo, pero existía gente que lo único que hacía era dibujar, ¿ya? Y todo lo que hoy día ustedes escriben en la computadora había que dibujarlo a mano y había que escribirlo. Entonces, hacer un plano era una cosa. Entonces, apareció AutoCAD y usamos AutoCAD. Creo que en el año 91 compramos un plotter, ¿ya? El plotter era un robot que dibujaba porque agarraba el lápiz y dibujaba, ¿ya? Hoy día el plotter es de inyección de tinta, ¿no? Pero, entonces, eso, la compañía siempre estuvo, digamos, tomando la innovación y tomando la tecnología como parte de la mejora de los procesos. Compramos computadoras para la compañía constructora de seguro antes que otras compañías. Mi hermano, me acuerdo, que había terminado su doctorado, vino a COSAPI, se trajo una computadora portátil, pero de portátil no tenía nada porque era una caja grandaza, y usó un software que se llama VisiCalc para hacer el primer costo de obra. Era como un Excel, pero de la primera generación. Y entonces lo metieron y hicimos el primer costo de obra en una hoja electrónica. Hoy día cualquiera lo hace, pero en ese momento era como que, oye, estás utilizando ingeniería, no sé, inteligencia artificial en el año 2020, digamos, ¿no? Antes de que salga el ChatGPT, así era más o menos eso. Y después pusimos plataforma Microsoft para toda la compañía, redes, computadoras, y empezamos a poner computadoras en todos lados, ¿no? Había un impulso a la tecnología. Mi padre era un fiel creyente que la tecnología ahorraba
tiempo a la gente y por lo tanto te hacía más productiva. Y ese era parte de lo que se comentaba, ¿no? Todo el tiempo había que estar mirando cosas nuevas. Y me acuerdo que estábamos asociados con Bechtel. Un día tuvimos que hacer una presentación para un nuevo proyecto y Bechtel nos mostró un modelo BIM de los que les he hablado ahora, ¿ya? Que lo podíamos ver con unos lentes de realidad virtual en el año, esto era 97 o 98. O sea, pudimos ver en primera mano algo que para nosotros era el futuro, ¿sí? Tan es así que en esa época solamente compañías muy grandes de ingeniería y construcción como Bechtel o Fluor podían tener eso. O sea, digamos, tener esa computadora para poder hacer eso y el software, no sé, era una inversión de, como que hoy día te gastaste $200,000 para hacer algo, ¿ya? O sea, era una cosa bárbara. Yo lo pude ver, no, yo me acuerdo, me quedé impresionado. Lo que hoy día cualquiera lo tiene en su casa. O sea, eso es la diferencia. Entonces, 97, vi esta cosa que era como que me quedé sin aire. Mira lo que es. En el 2012, ya, un ingeniero de COSAPI que estaba a cargo de ingeniería me dijo, mira, Fernando, ya he encontrado una persona, ya hay los modelos tridimensionales, hay el BIM, y queremos invertir en esto porque, oye, ese es el futuro. Yo le dije, sí, ese futuro yo lo vi hace 12 años. Entonces, contratamos a la persona, compramos el software, pusimos gente, hicimos un equipito para probar. Entonces, fíjese cómo acelera la tecnología. Algo que hace, digamos, 15 años antes lo podían tener solamente los monstruos, hoy día lo puede tener una compañía constructora peruana, ¿ya? Es una cosa que en el mundo históricamente nunca ha pasado, ¿ya? En tan poco tiempo que pueda llegar esto. Claro, 10 años después lo tiene un estudiante en su casa. Esa es la tecnología y el avance. Entonces, avanza súper rápido. Súper rápido. Entonces invertimos y ahí es que pudimos hacer los primeros pininos, diseño 3D, todo esto. Y ahí es que cuando llegó el Banco de la Nación, en el año 2014 o 15, ya teníamos experiencia. Entonces fue una apuesta, ¿no? Y una apuesta donde el presupuesto, ¿dónde salió? Me lo saqué el presupuesto, no le pedí, la verdad que en ese momento no le pedimos permiso a nadie, simplemente lo metí y dije, oye, esto es algo que va a ser bueno para la compañía. Entonces al final, ya en el 2015 formalmente hicimos un presupuesto para desarrollar ya todo el tema de lo que es BIM, BDC y otras cosas. Invertir formalmente en la tecnología. Sí, formalmente porque ya funcionaba, ¿no? Y ahora estamos diferenciados por eso, o sea, porque tenemos esa herramienta. Yo me acuerdo en el 2016 era una cosa como que la gente preguntaba, oye, ¿cuál es la rentabilidad de hacer eso? Y yo le respondía, mire, la rentabilidad tienes que calcularla de que si en 5 años no lo tienes vas a estar fuera del mercado. Escucho mucho a los partners durante los proyectos, que han tenido partners estratégicos importantes en distintas partes del mundo que les han dado acceso a esta tecnología de vanguardia y al final es lo que los permitió también tener esta ventaja. ¿Cuál ha sido el rol de estos partners en el crecimiento de COSAPI? Mira, hay proyectos que son emblemáticos respecto a que te hacen crecer. ¿Ya? Por ejemplo, en el año 94, COSAPI era una empresa que factura, no recuerdo bien cuánto, pero digamos 50, 60 millones de dólares. Y nos asociamos con Bechtel y hicimos el proyecto SXCW de Southern Perú, que era un proyecto en ese momento gigante para el Perú. Eran 110 millones de dólares, creo. Y nos asociamos con Bechtel y ahí aprendimos mucho de Bechtel. La verdad, en ese momento en el Perú no había seguridad en obras casi. Ya tú ibas a la obra, y me acuerdo, estábamos en una obra en Talara, no había casco, era tu gorrito pues para el sol, ¿no? Y como había calor, oye, íbamos en short, ¿ya? Y botas tampoco. O sea, esa era la seguridad realmente. Y te digo, COSAPI era de las empresas que más o menos se preocupaba porque hay un procedimiento y ponle arnés a la gente, estas cosas, pero no había. En ese proyecto aprendimos mucho de Bechtel en temas de seguridad. Le dimos mucha fuerza al área de seguridad. En el momento terminado éramos la compañía más segura del Perú en construcción. Ya, hay proyectos que te marcan y te hacen crecer. Y en este caso, los proyectos grandes, los retadores, son donde uno aprende más, ¿no? Y con los partners correctos.
Mira, la construcción es puro partner, ¿verdad? Hay algunos proyectos que los haces solo porque puedes, pero cuando viene una cosa grande necesitas un partner para poder hacerlos, ¿no? Hablando de la tecnología y cómo han avanzado, ¿cuál fue, no sé si es tu rol o el rol de la directiva y la alta gerencia, digamos, en traer todo esto y cómo manejaron el tema cultural en COSAPI para que su gente sea tan innovadora como lo fueron los fundadores? Ahí es saber escoger a las personas, ¿ya? Porque no todos son innovadores. Hay gente que le dices hay que hacer algo diferente y no, le mueves el piso. Entonces hay que saber escoger y por lo menos lo que yo siempre he hecho es, oye, busco a una persona, a 2 o 3, busco un proyecto y trato de tener un resultado exitoso. Una historia que contar, exitosa, para poderla después transmitir dentro de la empresa. ¿Ya? La primera vez, por ejemplo, que utilizamos un software para el manejo contractual, teníamos un cliente, estamos remodelando un hotel y a los 3 meses de empezar la obra, o 4, claramente estaba atrasado el proyecto. Y yo había metido este software nuevo que había estado investigando y lo había encontrado y dije, vamos a probarlo. Un software barato, eran $600, $800, creo. Más barato era la gente que lo manejaba. Pero te permitía poner cartas y hacer lo que hoy día se llaman los requests for information, los pedidos de información, formalmente, tenerlos ordenaditos, saber si te han respondido o no. Antes todo eso era manual. Entonces tuvimos una primera reunión con el cliente donde nos vino a decir que éramos un desastre, que no avanzábamos y que nos iba pues, a poner todas las multas, ¿no? Porque no avanzamos. Y el supervisor decía que no avanzábamos. Entonces teníamos este software y le dije, mira, la realidad es otra. La realidad es que hemos empezado el proyecto, esta remodelación es muy compleja, yo te he enviado como 600 preguntas de cómo hacer las cosas y tú me has respondido 50. Entonces, claramente, si no me respondes, yo no puedo avanzar. Y el superior dijo, no, eso es mentira. Bueno, esa cosa, hagamos un alto a la reunión y investiguemos. Y efectivamente hicimos un alto y el día siguiente nos reunimos y efectivamente no eran 500 observaciones que habíamos preguntado, sino 480, pero sí nos habían respondido solamente 60. Entonces el cliente miró y dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Le dije, mira, hagamos reuniones semanales y veamos haciéndole check a las respuestas, porque si tú no me respondes, yo no puedo avanzar. O sea, si yo te pregunto qué mayólica pongo y tú no me dices qué mayólica, no puedo avanzar. Entonces, es bien sencillo. Y volteamos el proyecto, porque claro, nos ganamos la confianza del cliente. No utilizamos la tecnología para defendernos, ¿no? Y eso de ahí dijimos, oye, mira, esto funciona. Entonces lo llevamos a otra obra, lo pusimos y después ya nos conseguimos un software que era más profesional, que era Expedition, que ya lo metimos en todos lados. Entonces ese es más o menos el esquema, ¿no? Después en el BIM fue lo mismo. Oye, vamos a utilizar BIM para hacer un pequeño diseño para algo, ¿no? Lo pusimos, vemos. Al comienzo te cuesta más porque la gente no sabe utilizarlo, pero empezaron a salir cosas simpáticas, como que yo hago el modelo tridimensional y esto es un tema bien de ingeniero, pero tú cuando haces un plano tienes que hacer cortes para ver cómo se va a construir. Y cada corte es alguien que está dibujando cómo se va a ver. Por ejemplo, esta silla, tú la ves así desde arriba, son líneas, pero si yo hago un corte, acá voy a ver esta tela. ¿Ya? Eso, bueno, cuando haces ese modelo tridimensional, hacer un corte no cuesta nada, porque yo marco acá y hago el corte, marco acá, hago el corte, entonces si empiezas a ahorrar muchas horas. Y eso lo empezamos a ver, oye, mira, sí, te gastas un poco más de tiempo al comienzo, pero después tienes muchas posibilidades. En las obras compramos lentes de realidad virtual y veíamos el modelo tridimensional y entonces al ingeniero le decía, oye, mira, así es como se va a ver. Pues tú tienes que imaginar todo en la mente. Había una clínica que hicimos donde al final a los doctores se le ponían los lentes para que sepan dónde van a estar las cosas. Entonces, oye, no sé cosa, este switch está muy alto, este acá no me gusta, el de aquella tampoco. O sea, le das unas herramientas que antes no tenías. Mira, cuando tú dibujas un plano en 2 dimensiones, es algo que no existe. ¿Está bien?
Ustedes no son ingenieras, pero pues, digamos, si yo quiero poner un tubo por acá abajo, esto, hago una línea punteadita para que se vea como que abajo hay un tubo, ¿no? Bueno, entonces muchas veces eso no llegas a imaginártelo. Cuando lo ves en 3D, lo puedes imaginar. Entonces es mucho más fácil para que la gente lo entienda, ¿no? Es más amigable, o sea, para la gente de la obra, para el cliente, para el subcontratista, para todos es más fácil. Eso, ¿cómo lo cuantificas? Ese valor, ¿cómo le das valor a, oye, no, es que no te ahorré tantas horas, pero sí facilitaste la reunión con el cliente, no la relación? Entonces, ahora último, por ejemplo, estamos tratando de hacer contratos colaborativos porque estas herramientas te permiten, digamos, suavizar fricciones que tienes con los clientes. Cuando tú empiezas a hacer una obra y empiezas a preguntarle al cliente cosas y el cliente te responde mal y todo se empieza a atrasar o todo empieza a costar más, el cliente se exaspera, porque claro, con justa razón, o yo quiero acabar a tiempo, pero no tengo respuestas. Y como ya empezó la construcción, se va a atrasar. Y como yo ya estoy haciendo la obra, yo te debo cobrar más porque la gente no está haciendo nada. Eso alguien lo tiene que pagar. Entonces, un amigo un día me dijo, ustedes son el contratista. Y el contratista para mí significa contra ti estás. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos querido cambiar eso a, oye, contigo estoy. Entonces, cuando yo aplico la tecnología para limar esas asperezas, para acercarme al cliente, para que no hayan atrasos en la obra, para que no hayan sobrecostos, estoy utilizando la tecnología para mejorar la relación con mi cliente, ¿no? Entonces, nosotros lo estamos viendo por ahí. Entonces, hoy día, claro, el contrato colaborativo es eso. Usemos la tecnología, miremos, resolvamos. En el modelo digital tratemos de resolver lo máximo posible, tratemos de hacer mejoras para que lo que vas a construir esté mejor construido, sea mejor para el mantenimiento futuro. Y de esa manera, lo que estamos ganando es tener un cliente con el cual repito. Porque eso es lo que nosotros queremos. Al igual que ustedes quieren repetir con los clientes y Coca-Cola quiere repetir con los clientes, nosotros también queremos. Pero cuando en el proyecto te estás enfrentando totalmente, la repetición es difícil. ¿Ya? Si tú limas de esas perezas, tú puedes repetir. Entonces hoy día repetimos clientes con la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, estamos repitiendo con la Universidad de Lima, estamos repitiendo con la Clínica Internacional. ¿Por qué? Porque estamos tratando justamente de, oye, ¿cómo miro a mi cliente? Y yo no quiero hoy día, no sé, pues hacerme millonario con un proyecto. Yo quiero tener muchos proyectos en el futuro para darle viabilidad a la empresa en el largo plazo. Y eso la única forma de hacerlo es acercándome al cliente, entendiendo lo que él quiere y facilitándole las cosas. Y la tecnología ahí es fundamental, ¿no? Una pregunta, Fernando, porque está súper claro que tecnología e innovación ha estado siempre en el ADN de la empresa y que realmente es como su ventaja competitiva. Y me queda también muy claro cómo ustedes empezaron a utilizarla en la negociación con clientes y demostrando cómo eso les ayuda a mejorar resultados. ¿Cómo bajaba esto a una organización que es tan grande y que tiene tantos tipos de perfiles, como desde obreros hasta todo? ¿Cómo hacía que esto realmente cascadee o con qué challenges se encontraron en términos de cultura? Mira, el problema más grave es la gente que no quiere utilizar las nuevas herramientas. Ya, eso es y claro, había gente que se ponía en contra, ¿no? O sea, había gente, por ejemplo, que tenía el falso ahorro. Ya, falso ahorro, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Teníamos una carretera donde teníamos estos sistemas que necesitaba ancho de banda. Y el jefe de la obra se oponía porque le costaba. Pero el no tener ancho de banda obligaba a que todo sea más lento. La parte administrativa era más lenta. Entonces, claro, él en su costo se ahorraba, no sé, $500 al mes. Pero no se da cuenta de lo que le costaba más a la empresa ese ahorro de los $500. Entonces hay el falso ahorro ya de, oye, no quiero utilizar la tecnología porque el software me cuesta tanto o la computadora me cuesta tanto. Hoy día nadie cuestiona el costo de una computadora en una empresa. Hace 30 años se cuestionaba el costo de una computadora en una empresa. Oye, ¿a quién le va a poner computadora? No todo el mundo tenía computadora. Entonces, oye, ¿qué computadora le voy a dar a la gente? Le voy a dar una computadora, claro, entonces teníamos categorías. La que necesita
procesar bastante, que hacían Excel, costos, tenían una, el administrativo tenía otra. Hoy día no te haces esa pregunta. ¿Ya? Entonces, había que manejar eso. Entonces, gente que no malintencionadamente, pero sin entender el beneficio de la tecnología, se opone a la tecnología. Hay que educar, ¿ya? Pero lo mejor es tener casos de éxito. O sea, un caso de éxito que te dice, mira, oye, esto funciona, fíjate, lo hemos utilizado así. Por ejemplo, el Banco de la Nación fue un caso de súper éxito para nosotros. Pero súper éxito. O sea, utilizamos tecnología constructiva y tecnología de BIM y BDC. ¿Ya? Y eso fue un hito en la construcción en Lima. Yo llevaba a muchos clientes, banqueros, amigos, a que vean lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque era, oye, mira, esto es diferente. Entonces, claro, y en COSAPI se convirtió el hito, oye, sí, pues el BIM funciona. Si no fuese porque teníamos el BIM, este edificio no se hacía. Entonces, ya los otros proyectos lo miraban, ¿no? La otra gente que lo miraba. Entonces, y empiezas tú a tener una fuerza para decir, oye, esto funciona. Pero en muchos casos, siempre, o sea, lo que hemos hecho es, oye, pongo el plan piloto, pongo a alguien que sea muy trome, a que lo empuje, y si es exitoso, lo mostramos. ¿Ya? En su momento, hicimos en un momento determinado, por ejemplo, ya no es tecnología, pero hicimos en el tema de productividad. También hicimos un plan piloto para mejorar productividad y también escogimos un proyecto, llevamos una persona, contratamos un especialista que nos ayudó y demostramos de que había forma de mejorar la productividad en la construcción. Entonces, siempre, por lo menos en mi experiencia, hemos manejado planes pilotos. Nunca hemos podido agarrar y decir, oye, vamos a hacer esto nuevo en toda la empresa. No. Tengo que tener un caso exitoso que demuestre que lo que quiero aplicar funciona. Y ahí cuando ya lo tienes exitoso, la gente lo mira, lo estudia, lo presenta. Nosotros tenemos en COSAPI teníamos un taller de lecciones aprendidas. Una vez al año nos juntábamos todo el día, eran como 80 personas de organización, se escogían entre 8 y 10 casos de éxito y se explicaban, ¿no? Entonces se explicaba lo que estábamos haciendo, ¿no? Y después cuando algo funcionaba y ya lo queríamos replicar, se hacía una pequeña área para replicar. Qué importante eso de compartir ese conocimiento también entre ustedes. Me imagino que un montón de errores y aprendizajes en el camino, en casos que tuvieron. Y parte de lo que contabas era precisamente la gente es lo más importante porque el know-how y el conocimiento está en la gente. Utilizan muchísima tecnología y cómo se mantenían también a la vanguardia, no solo en tecnología, sino en conocimiento en las personas claves que necesitaban. Mira, nosotros teníamos la Universidad COSAPI. ¿Ya? Y la Universidad COSAPI lo que hacía era entrenar a la gente en las cosas que nosotros creíamos que eran importantes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, había todo un tema de seguridad. Para nosotros es importantísimo. ¿Ya? Si no haces seguridad en una obra minera, no puedes estar en la minería. ¿Ya? Si no haces seguridad, tú no puedes tener estándares de seguridad diferenciados de si estás en mina o si estás en construcción de edificaciones. No puedes. La seguridad tiene que ser igual para todos. Entonces, seguridad, uno. Gestión contractual, otro tema. Habían, para la gente que no sabía, cursos de Excel, de Word, esas cosas básicas, ¿no? Teníamos a la gente que estaba en ingeniería, todo lo que es plataforma BIM y diseño 3D. Ya, había la gente que hablaba, que no tenía facilidad de expresarse, cursos para que puedan hacer presentaciones. Hay gente que es muy buenos ingenieros, pero que no pueden comunicar. Entonces, teníamos esta universidad ya, en la cual ese conocimiento que creíamos que era el importante se entregaba. Y habíamos hecho hasta casi como una maestría, ¿no? Si tú tomas el curso A, el 2 y el 3, eres como que el máster COSAPI. La gente la tienes que retener porque eres interesante para ellos. O sea, no existe ya o sea, yo no te puedo obligar a que estés conmigo. Entonces, la única forma como que yo retengo a la gente es porque te doy retos importantes que te van a hacer crecer. Tienes buenos sueldos, ¿no? Competitivos en el mercado, y tienes capacidad de aprender, ¿no? Entonces, y tienes una cultura que te gusta, ¿no? O sea, hay el trato a la gente, no sé, políticas que tienes ahí. Entonces, pero retener a la gente es complejo y sobre todo
cuando tú ves que en el mundo de la construcción competimos entre los constructores, pero competimos también con los mineros. Y los mineros pagan más. ¿Okay? Y dan estas condiciones que les conté de la bajada, que nosotros damos, no sé si es 14 por 7, ellos dan 4 por 5. O sea, entonces hay que competir. Entonces es todo un trabajo que tiene que hacer el área de recursos humanos, que tienen que hacer los gerentes para estar mirando a la gente y ofrecerles pues crecimiento. Hay chicos que dicen, oye, sí, pues en COSAPI voy a entrar y si en 8 años voy a aprender tanto que después me van a jalar una minera. Eso es un salto, pues. Y ahí nosotros tenemos que aprovecharlos y sacarles el jugo. Y a otros hay que convencerlos que se queden con nosotros, que van a crecer dentro de la empresa y que van a llegar a ser gerentes. Es toda una estrategia que hay que manejar, ¿no? Yo tengo una sola pregunta, porque me imagino que además mucha gente se pregunta por qué la cultura es importante y la retención de personal. Y hablaste mucho de hacerlo con programas pilotos, pero ¿lograron cuantificar el bottom line de los proyectos o de la empresa gracias a los impactos que hicieron en tecnología y en desarrollo de la cultura de la empresa? A ver, el impacto, nosotros calculamos que por cada sol que invertíamos en tecnología, cuando estamos metiéndonos el BIM y el BDC, esas cosas, se repercutía en 3 a favor. ¿Ya? De 3 y 4, eso es lo que calculamos. Eso es como costos. Por ejemplo, en el Banco de la Nación se detectaron que había que hacer una cantidad de pases. El pase es que hoy tengo el concreto hecho y me olvidé que había que hacer un hueco para que pase un tubo. Pero que encontraron en el proceso constructivo, realmente tú haces el concreto y ahí empiezas a hacer los huecos. Y el hueco es una perforadora diamantina y así te cuesta, no sé, $300 cada hueco, por decir algo. Se encontraron, creo, 400 de esos. ¿Ya? Y entonces hicieron un cálculo y en el Banco de la Nación hubieron ahorros por haber utilizado el BIM como de, no me acuerdo si eran $300,000, una cosa así. ¿Ya? Se cuantificó, eso se veía. Entonces. Pero yo creo que lo que más valor tiene es el de retener al cliente. ¿Ya? De tener un cliente contento. ¿Ya? O sea, eso no lo puedes cuantificar. ¿Tu backlog de proyectos mejora gracias a esto? De todas maneras. Mira, con los mormones estamos ahora, creo que siendo el 6º o 7º templo. ¿Ya? En la Universidad de Lina vamos a hacer una biblioteca más y otras cosas. Entonces, tener un cliente contento es importantísimo para cualquier negocio. Y en el caso del negocio nuestro es complejo porque tú estás en permanente fricción. ¿No? ¿Fricción por qué? Porque el cliente se equivoca, tú también te equivocas. Oye, hay de por medio, o sea, cuando tú te compras una camisa, la camisa la compraste. No va a venir el cliente a decirte, oye, esa cosa es que mira, ahora resulta que la manga te cuesta un poco más caro porque no existe esa vaina. ¿No? En construcción, sí. ¿Por qué? Porque el cliente se equivocó, la ingeniería hacerlo tarde, no me traíste los materiales a tiempo y eso empieza a costar un poco más, empieza a demorar más las cosas. Entonces, el tener tecnología que te ayude a que eso se reduzca y que esa fricción disminuya, hace que puedas repetir con los clientes. Y cuando empezamos este camino en el año 2013, 14, 15, yo hice una charla en COSAPI en el año 16, creo que fue, sobre tecnologías de construcción y hacia dónde iba el mundo de la construcción, ¿ya? Para que la gente trate de enfocarse más en la tecnología. Hubo un año en el cual no hablé en COSAPI acerca del bottom line, los logros, no. Todo fue tecnología. Unas charlas de 1 hora de tecnología en el almuerzo de fin de año. Porque queríamos prender la mecha de, oye, esto es lo que viene, este es el reto futuro. ¿Ya? Y claro, diciéndoles, esta es la nueva manera de que vamos a tener que operar. En el futuro esto va a ser así. Entonces, nuevamente, el bottom line es que tienes más clientes más contentos, clientes que repiten, ¿ya? Y clientes en los cuales el riesgo lo disminuyes. Porque en un proyecto de construcción tú puedes ganar plata como que puedes perder, porque se equivocaron en un metrado y resulta que
sales perdiendo plata porque te olvidaste de algo. Cuando haces un contrato con el cliente súper revisado, tú conversando con el cliente, viendo todos los problemas que hay, no te olvidas de esas cosas. Y entonces ganas lo que quieres ganar. Entonces tienes más predictibilidad respecto al resultado de tu proyecto. Y eso es importantísimo en la construcción. O sea, con las compañías constructoras, el riesgo de saber cuánto te va a costar es bien alto. O sea, tú no sabes cuánto te va a terminar a costar en un edificio hasta que lo terminas. En cambio, yo te pregunto a ti cuánto te va a costar un pantalón y ya te lo saben al centavo. Pero tú en un edificio grande no sabes hasta que terminas, porque hay muchas variables en el camino. Y Fernando, después de todo lo que conversamos, ¿cuál consideras que es tu superpoder y cuál consideras que es el superpoder de COSAPI? A ver, el superpoder de COSAPI, creo que es más sencillo, es la capacidad que tiene de hacer proyectos complejos con gente de primer nivel, ingenieros que son destacados, ¿ya? Que COSAPI nunca te va a dejar una obra a mitad de camino, ¿ya? Y siempre la va a acabar. Y al final va a conversar con el cliente para definir cuáles son los sobrecostos que hubieron, si es que hay, ¿ya? Y la aplicación de tecnología para justamente tratar de que esos sobrecostos y sobretiempos no se den. Ese es el superpoder. El mío, no sé, a mí me decían que era buen negociador en COSAPI. ¿Ya? O sea, me podía sentar a hablar con los clientes y negociar cosas complejas. Y el otro es que, a ver, en el tema de tratar de ver hacia el futuro qué cosas hay que aplicar en tecnología, ¿no? Yo he metido mucho software en COSAPI, ¿no? O sea, este software que le he dicho para manejar proyectos, para manejar administración, para hacer el ERP. Por ejemplo, yo fui el que metí todo Microsoft en COSAPI. Usábamos un montón de herramientas. Un día dijo, esa cosa, Microsoft es la empresa a seguir. Ese es el líder. Yo había leído bastante sobre Microsoft. Convencí me acuerdo, el gerente financiero. Nosotros teníamos un montón de software diferentes. Me compré una versión pirata, está mal decir esto, pero una versión pirata de Microsoft en el año 90 y tantos, ¿ya? Y en una semana aprendí a usar PowerPoint, Excel y Word, ¿ya? Y me acerqué donde el gerente financiero, que era el que veía el tema de software, y le dije, mira, tráeme a cualquiera, yo acabo de aprender hace una semana, o sea, tráeme a cualquiera COSAPI que sepa usar los software que usamos, yo voy a ser más rápido que él, ¿ya? Y efectivamente le demostré que era el Excel, el Word, y cambiamos la plataforma. Y en ese momento tú no eras de la alta directiva todavía. No. Era simplemente, yo estaba siempre mirando cositas, tenía tiempo. Por ejemplo, te voy a decir, en el año 96 me compré un software que se llama Dragon, que era para reconocimiento de voz. Entonces yo quería que las secretarias usen eso para las cartas, ¿ya? Pero era hiper complejo porque había que entrenarlo. Entonces tenías que hablar y al final no funcionó. Pero claro, me gasté $400. Lo puse en el presupuesto y ya está. Traté. Hoy día eso ya te lo hace quien sea, ¿no? Entonces, pero estamos ahí siempre buscando cositas nuevas para ver cómo meterle algo nuevo a la compañía, ¿no? Fernando, para cerrar, nos encantaría escuchar 3 consejos que les darías a empresarios, emprendedores, grandes empresas donde están, cómo mantenerse siempre pasos más adelante. Número 1, hoy día el mundo es un mundo hiperacelerado desde el punto de vista de tecnología. Para los que me escuchan y entienden lo que es el concepto de la ley de Moore, que dice que la tecnología, la mejor es exponencial, es 2 a la n. Es decir, que cada cierto periodo de tiempo, en este caso la ley de Moore decía que cada 2 años la tecnología aumenta y n veces, ¿no? O sea, cada 2 años duplica, o sea, cada 2 años es 2, después es 4, después es 8, después es 16 y es exponencial. Hoy estamos en la parte exponencial de alta velocidad, no lo que nos pasó a nosotros en los 70s y 80s, que íbamos en la parte baja de la exponencial. Bueno, hoy día en la inteligencia artificial, el periodo de ese 2 a la n es cada 6 meses. O sea que nosotros en los próximos 8 años, o 10 como mucho, vamos a ver lo que hemos visto en los últimos 40 o 50 en el mundo. Esa es la aceleración que viene. Y la gente tiene que entender eso. Si tú no entiendes que hoy día es un mundo hiperacelerado,
y no estás buscando estar a la vanguardia y entender lo que está pasando y entender cómo esa tecnología va a afectar tu negocio, vas a salir del negocio. Eso es clarísimo. Entonces, yo he hecho charlas a los chicos de la universidad sobre esto y les digo, miren chicos, dejen de leer el Trome. Esas son tonteras. Tienen que empezar a leer cosas de tecnología, cómo los va a afectar. Y yo en burla les digo, lo bueno de este tema que estamos ahorita viendo es que yo ya me estoy jubilando. Ya no es mi problema. Yo ya mi vida ya la hice, pero los chicos que tienen 23 años, 24, ustedes que están en los 30, van a vivir esa aceleración. Y van a sufrirla y van a gozarla. ¿Ok? O sea, de acá a un tiempo, o sea, van a haber robots en las casas. La medicina va a cambiar, la gente va a vivir mucho más. La pregunta es, oye, voy a vivir hasta los 105. ¿De qué voy a vivir hasta los 105? O sea, va a haber unos cambios muy grandes. Entonces, tienes que entender la tecnología, tienes que leer. Hay ahora un montón de libros para los que quieran entender un poco la aceleración. Hay The Future is Faster Than You Think, de Peter Diamandis. Hay uno que se llama Singularity is Nearer. Es bueno. El último libro de Harari, que se llama Nexus, es bueno. Hay un montón, pero cada quien en su negocio tiene que decir, oye, ¿cómo me va a afectar la tecnología? ¿Y cómo le voy a sacar yo el jugo a la tecnología? Por ejemplo, Peter Diamandis decía de que la manufactura se va a transformar en infofactura. ¿Qué significa? De manufacturar, que hacer las cosas yo una cosa, y vendo un producto, voy a vender yo un diseño. O sea, ya no voy a venderte un par de lentes, voy a vender el diseño de un par de lentes. Oye, pero ¿y quién me lo va a hacer? Una impresora 3D. Entonces yo voy a buscar el diseño de alguien que esté en Corea, está en Singapur, está en Vietnam, y voy a ver un nuevo modelo de lentes que me gusta, y me voy a ir a la esquina, va a haber una impresora 3D y lo voy a imprimir. Entonces yo voy a ser dueño del diseño y el que fabrica va a ser otro. Entonces un mueble lo hace diseñar con una impresora 3D. Hoy día puedes diseñar en impresora 3D cualquier cosa. Va a haber ropa diseñada con impresora 3D, zapatillas con 3D, casas con 3D. ¿Ok? O sea, el mundo, por ejemplo, de equipos, maquinaria equipo, las piezas de repuesto se van a imprimir en una impresora 3D. Hoy día un almacén de una Toyota, Caterpillar, lo que sea, tiene millones de dólares de repuestos. Entonces tú ya no vas a tener que tener repuestos en el almacén, vas a tener varias impresoras. Entonces, oye, ¿qué necesitas? Quiero el modelo tal de mi carro. Entras y lo diseñas y sale impreso, Sale impreso y ya está. El mundo está cambiando. ¿Ya? Había la canción El mundo está cambiando y cambiará más. En eso estamos. Es el primero. O sea, tienes que entender cómo la tecnología te va a afectar. Y el número 2 es, tienes que tener a la mejor gente para poder tomar esa tecnología y hacerla parte de tu negocio. Para poder tomar esa tecnología, ¿ya?, y ganarla a tu competencia. Pero tienes que tener buena gente. Si no tienes gente que entiende esa tecnología, ¿ya?, y tienes que rodearte de gente que sea mejor que tú. Eso te lo dicen todos los gurús. Tú no puedes saber todo, tienes que tener gente que sepa más que tú. Y tienes que darles, si puedes, participación en acciones, buenos sueldos, etc. Yo doy 2 consejos, no 3. 2 nada más. Pero clarísimo. Claro. Más poderosos que 3. Gracias, Fernando. Gracias por tenerte acá. La verdad es que creo que tuvimos una clase magistral impresionante de lo que aprendimos, no solo de construcción, sino no puedo creer realmente cómo ustedes iban tan acelerados y tan adelantados en una industria que se mueve mucho más lento. Todo lo que han traído a Perú, y me imagino que a muchos países también. Gracias por todo el aprendizaje. Estoy seguro que ha sido súper útil para todas las personas que lo están escuchando. Así que te agradecemos mucho. Esperamos seguir contando con tu visita en otros episodios. Gracias a ustedes. Encantado de estar acá con ustedes. Y para todos los que nos están escuchando, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Estamos en todas las plataformas de streaming y en YouTube en Superpowers by 3 todos los martes. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao. Y esto es Superpowers by 3.